Nos corresponde entonces hoy, hermanos, la revisión que hemos venido haciendo de manera sistemática de las Sagradas Escrituras, en que hemos estado revisando el texto de Graf, el libro que se llama El pueblo de la promesa. Hoy nos corresponde el capítulo 3 del libro de Ruth, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 18, ¿no? En eso vamos a fundamentar nuestro estudio eh, de esta tarde. Yo quisiera compartir con ustedes la pantalla. Dame un segundito para que esta es la parte que siempre... acá está. Bien. Bien, entonces, como ustedes están viendo ahí en la lámina, hoy nos corresponde la tercera parte de la sección que en el libro de Graf es la lección número 6, que corresponde a todo el libro de Ruth, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y que abarca las páginas 55 hasta las 60, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a hacer nuestro estudio en esta tarde. El esquema que tiene de Graf en su libro, siempre lo mencionamos porque es el esquema que nosotros venimos desarrollando. De Graaf divide este libro de Ruth en 4 puntos. El primero, que ya hemos revisado, se llama la pérdida de un nombre y de una herencia. El segundo punto, que revisamos la semana anterior, se llama encontrando un redentor. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el punto número 3, que se llama la promesa del redentor, ¿no? Ese es el tema que nos presenta de Graaf en esta porción bíblica. Siempre mencionamos también que de Graaf acostumbra a colocar en cada uno de sus capítulos, cada una de sus presentaciones, un pensamiento clave, ¿cierto? Un pensamiento fuerza, una idea fuerza, para recalcar el tema central de la porción que hemos estado estudiando. En este caso, de Graaf coloca como pensamiento clave el siguiente pensamiento: el Redentor preserva el nombre de aquellos que pertenecen a su familia y recupera su herencia. Un poco también para ayudarnos al acercamiento, a acercarnos al texto, acostumbro también a hacer una división, un esquema del texto para que nosotros también podamos tener una visión del texto mismo, del texto bíblico mismo, y de qué manera nosotros lo vamos a abordar. He dividido este texto en 3 porciones bíblicas. La primera, que va del verso 1 hasta el verso 5, que le he puesto como título Los preparativos. Luego, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, le hemos colocado como título Ruth duerme con vos. Y finalmente, del verso 14 hasta el verso 18, el resultado. Esos son entonces los 3 puntos que nosotros vamos a analizar con respecto al texto de esta tarde. Antes de que vayamos al texto, yo quisiera hacer 3 preguntas en base a lo que hemos estado revisando de la lectura y del estudio que hicimos la semana anterior. Yo quisiera partir preguntando a los hermanos, en base a la lección anterior y específicamente a lo que dice el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 12. La pregunta es, ¿cómo confirma Ruth capítulo 2, verso 12, la conversión de Ruth a la fe en el Señor? Entonces, de acuerdo a ese versículo bíblico, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta de que Ruth se ha convertido a la fe del pacto? ¿Alguien se atreve a ayudarnos? ¿Quién nos ayuda? ¿De qué manera Ruth capítulo 2, versículo 12, nos confirma la conversión de Ruth a la fe del Señor del pacto? ¿Alguien?
Leamos el texto. Dice Ruth capítulo 2, versículo 12. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Recuerdan que mencionábamos la semana anterior que Ruth, al aceptar acompañar a su suegra de vuelta a la ciudad de Belén, está renunciando a su familia, está renunciando a su gente, está renunciando a su cultura, está renunciando también a su religión. Y ya mencionamos en el capítulo 1, los versos 16 y 17, la respuesta que le da Ruth, ¿no?, a su suegra, la determinación que ella tiene. Pero en el versículo 12 en cuestión, que hemos leído en esta hora, mencionábamos la semana anterior, y es importante porque vamos a tocar este mismo versículo un poco más adelante, mencionábamos la semana anterior que este texto está en relación con una promesa que el Señor hizo en el libro del Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes qué promesa hizo el Señor en el libro del Éxodo capítulo 19? Sé que el Señor liberaría a su pueblo sobre sus alas de águila, ¿no? De esa manera, Dios ha liberado al pueblo del Señor. Entonces, en este versículo, dice, hablando vos a Ruth, él está dando testimonio público de que las obras, las acciones de Ruth son suficientes y son evidentes que ella se ha puesto bajo la cobertura de Dios. No es solamente su declaración que hizo en el capítulo 1, versos 16 y 17, sino que además, aparentemente, por lo que podemos deducir del texto, ella también tiene buen testimonio. Es evidente con sus acciones que ella ha renunciado a su cultura y ha abrazado la fe pactual. Entonces, el texto del capítulo 2, y pasamos a la segunda pregunta. ¿De qué manera el texto del capítulo 2 nos muestra el cuidado o la preferencia especial que tiene Booz por Ruth? ¿De qué manera ven ustedes que hay un cuidado, una preferencia especial de Booz por Ruth? Hablábamos de que él provee para las necesidades físicas de Ruth porque le daba agua, sombra y alimento. Ok, muy bien. Bien, Booz está preocupado, incluso da instrucciones a sus siervos de que dejen caer intencionalmente gavillas, ¿cierto?, de trigo para que ella también las pueda recoger. Entonces hay una preocupación que por lo menos en 3 o 4 versículos del capítulo 2 son evidentes de la preocupación, del cuidado que tiene Booz de Ruth. Ahora vayamos al versículo 20 del capítulo 2. Dice, y dijo Noemí a su nuera, sea bendito el nombre del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Cuál es la implicación teológica de este versículo 20 en relación a vos? ¿Qué papel iba a jugar vos? ¿Cuál es el papel de vos que él va a cumplir ahora frente a Noemí? Perdón, a Ruth. Ahí veíamos que Noemí veía la mano de Dios sobre su vida, sobre la de Ruth también, y la misericordia de Dios a través de los cuidados que tenía Booz para con Ruth. Ok. Pero además mencionamos una palabrita, que era la traducción, ¿cierto?, de una palabra que aparece acá en el versículo 20, y la palabra es Goel. Goel. ¿Se acuerdan qué significa Goel? El redentor, ¿no? Entonces, vos va a ser un redentor para Ruth. ¿De qué manera? Bueno, es lo que vamos a ver en el día de hoy, si el Señor lo permite. Entonces, vayamos
a la primera parte del texto. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 5. Si alguien, por favor, quiere ayudarnos con la lectura del texto, Ruth 3, versículos 1 hasta el 5. ¿Algún lector o lectora? Dice Ruth, y vos es la era. Después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuya criada tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Gracias, hermana Carito. Bien, esta sección vamos a comenzar con lo que afirma de Graaf en su texto. Él dice, y leo textual, en efecto, Noemí comenzó a ver muchas cosas. Conforme al decreto del pacto, la responsabilidad del Redentor no termina con la recuperación del campo que ella había tenido que vender. Si vos actuaba conforme a la ley del Señor, también tendría que tomar a Ruth por esposa. Luego, el hijo primogénito de Ruth sería considerado un hijo del linaje de Elimelech. De esta manera, el nombre del linaje de Elimelech sería preservado en medio de su pueblo. La familia de Elimelech, incluyendo a Noemí, sí tendría futuro. ¿Estaría dispuesto el Señor a conceder tal bendición? Bueno, de esa manera comienza entonces y nos introduce de Graaf a esta porción bíblica que vamos a ver. En estos primeros 5 versículos que hemos titulado Los preparativos, podemos ver algunas cosas que son interesantes de notar. Primero, cómo actúa, cómo Noemí va a introducir el siguiente relato, la siguiente situación que va a suceder. Recuerden que una vez muerto el hijo de Noemí, ella no tiene ninguna obligación con Ruth. Ya no había ningún lazo que las uniera, ¿no? Sin embargo, este verso nos muestra que sí hay una verdadera preocupación de ella por Ruth, de la misma manera que Ruth ha manifestado la preocupación por su suegra. Aparentemente, como mencionábamos la semana anterior, la conversión de Ruth a la fe del pueblo del pacto ha conquistado no solamente el corazón de Noemí, hemos visto que ha dado testimonio en medio de toda la ciudad de Belén. Por lo tanto, Noemí va a actuar como una verdadera madre de Ruth y va a procurar en este relato un esposo para ella. ¿Qué es lo que va a utilizar Noemí en esta introducción que estamos viendo? Primero, su sabiduría, que probablemente todos sus años de vida le han dado en la relación familiar, su conocimiento también de las leyes pactuales con las cuales ella va a aconsejar a Ruth. De hecho, todo lo que vamos a ver en este capítulo tiene que ver con las leyes del pacto. Por lo tanto, Noemí va a aconsejar a Ruth desde una perspectiva pactual. Recuerden que esos son los lentes con los cuales estamos mirando la lectura bíblica, ¿no? Estamos mirando la lectura bíblica desde el punto de vista del pacto. Algunas cosas que debemos destacar para poner en contexto lo que está sucediendo en estos primeros 5 versículos. Era costumbre, luego de la cosecha, recuerden el final del capítulo 2, verso 23, se nos dice que una vez que estuvieron espigados los campos, una vez que se hubo recogido todo lo sembrado en la tierra, dice, se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y se nos dice que Ruth se fue a vivir con su suegra. No sabemos cuánto tiempo pasó, el texto no lo dice, entre ese tiempo que se acaba la cosecha
hasta este tiempo que hay una fiesta que coincidía con, ah, con el hecho de hacer la trilla, ¿no?, del trigo. Entonces dice Éxodo capítulo 23, verso 16, se establece la fiesta del Shavuot. ¿Qué era la fiesta? Era una de las fiestas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que tenían que ver con este momento de la trilla, ¿no? Que dice el texto que era el momento en que se lanzaban al aire las gavillas de trigo para que el viento separara el grano del trigo. Ustedes saben, ¿no? Seguramente mucho mejor que yo, que esto consiste en colocar en el suelo las gavillas de trigo. Primero pasa un animal por arriba dando vueltas, aprisionando, ¿cierto? Y pisando las gavillas, soltando los granitos, y luego con una pala se tiraba hacia el aire, ¿no? Y de tal manera que el viento separaba el trigo de la paja. Y eso era una fiesta que se celebraba durante 7 días. Como era una fiesta, por cierto, tenía comida, tenía tragos, tenía música. Ese es el contexto de lo que va a suceder ahora. Además, hemos visto que es evidente que vos está interesado en Ruth, ¿no? Ahí están más citados los capítulos, son los versículos 2, corresponde al capítulo 2, y los versículos 8, 9 y 14. Pero hay una evidencia en el capítulo 2, ya lo mencionaba nuestra hermana Carito al principio, que hay un interés de parte de vos en Ruth. Además, también se nos revela en estos primeros 5 versículos que el plan de Noemí, lo que ella está pensando en casar a Boaz, que es un pariente de ellos, con Ruth, no está en contra de la voluntad del Señor. De hecho, según las leyes pactuales, es lo que correspondía. Lea Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y siguiente, en que se nos habla, ¿no?, de esta obligación pactual que tenían los hermanos y los familiares cercanos cuando alguien quedaba viudo, o en este caso viuda, ¿no?, en la familia del pueblo del pacto. Entonces, todo lo que está sucediendo sucede dentro de la ley. Está en una fiesta establecida en el Antiguo Testamento, como en la fiesta del Shavuot. Además, también está la idea de Noemí que Boaz se case con Ruth, y era lo que correspondía desde el punto de vista del redentor de la familia, ¿no? Es un término que ya vamos a revisar un poquito con más detalle, un poquito más adelante. ¿De qué está preocupada o cuáles son los preparativos que está instruyendo Noemí a Ruth? Si ustedes se fijan en los primeros versículos, versículo 1, hay una preocupación de parte de Noemí para que Ruth tenga un hogar. Producto de la pobreza, vimos en el capítulo 1 de la familia de Elimelech, ellos tuvieron que vender sus tierras y les fue muy mal en su experiencia fuera de su país. Vuelven a su país y ya no tienen tierra, por lo tanto debemos imaginarnos la condición de pobreza y miseria en la cual está Noemí y Ruth. Ya mencionábamos la semana anterior el solo hecho de que una de ellas fuera extranjera, que fuera viuda y más encima que fueran mujeres, las colocaba en total desamparo en medio del pueblo del Señor. Entonces hay una preocupación legítima, honesta, de cariño de parte de Noemí hacia Ruth para que ella busque un hogar. El versículo 3, si usted sigue la lectura, hay unas indicaciones bastante interesantes. El versículo 3 dice, aquí ella le está dando las instrucciones para que vaya a esta fiesta, a este festival agrícola que se va a realizar en Belén, y le dice que se lave, que se unja, ¿no? Parece como obvio que Ruth tenga que hacer esto, pero acá recuerden que estamos estamos leyendo el texto desde la perspectiva pactual. Y por lo tanto, este ungirse, que consistía básicamente en untar su cara
y sus manos y sus brazos, las partes visibles, con aceite de oliva, de tal manera que quedaba brillando el cuerpo, también tiene una significación. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que el uso del aceite para ungir eh, tiene múltiples usos en las Sagradas Escrituras. Primero, por cierto, y la más importante, en las ceremonias religiosas y en las ceremonias de entronización de los reyes, ¿no? Recuerden que se derramaba aceite sobre la cabeza de los reyes como una forma de apartarlos y separarlos para el trabajo, ¿no? Que Dios los ha colocado para guiar a su pueblo. Entonces también se usaba en las ceremonias religiosas, ya lo sabemos. En Mateo capítulo 6, 17 nos muestra que también se usaba el aceite para el aseo personal, ¿no? Lucas capítulo 7 nos habla que se da uso también para dar alivio. ¿Se acuerdan que ahí está hablando de cuando el Señor se sienta luego de llegar caminando, haber caminado mucho, y son ungidos sus pies y sus cabellos con aceite para darle descanso, para darle alivio? También el libro de Lucas nos menciona que el aceite se usaba en tratamientos medicinales. Y por cierto, también se usaba para las tradiciones funerarias. Se acostumbraba también a ungir los cuerpos de los difuntos con aceite, ¿no? Entonces, hay también por cierto que estos usos no eran usos comunes y corrientes, están dentro de un contexto religioso, un contexto del pacto, un contexto de las instrucciones que tenía el pueblo del Señor para vivir. Entonces, la indicación es te lavarás, hace alusión a los vestidos, y también que se va a ungir, se va a preparar para esta situación. Versículo 3 también nos dice que la otra instrucción que le da Noemí a Ruth es que no se dé a conocer hasta que vos haya comido y bebido. Esto probablemente se deba a que está haciendo alusión a que vos luego de comer y beber va a estar en un estado de felicidad, ¿no? Producto del vino. Entonces, que recién en ese momento ella se presente delante de él. Y el versículo 4 nos da la última instrucción que le da Noemí, y es que descubra sus pies, que hace referencia, ¿cierto?, a acostarse junto a vos. Veamos algunas cosas. Ya dijimos que la idea de ungirse a sí mismo es una idea que era muy común en la cultura semítica y que tenía como objetivo prepararse para una fiesta religiosa. En este caso específico, significaba untar la cara, las manos, ¿no?, para dar este aspecto brilloso y de estar preparado para esta situación. La frase del mismo versículo que dice vistiendo tus vestidos, tal vez signifique limpia o prepara la ropa que tiene para que haya una presentación mucho más limpia delante de los ojos de vos. Probablemente, porque esto no lo dice el texto, lo que Noemí está haciendo con Ruth, de que sus ropas estén limpias, que sus ropas estén preparadas y que ella esté ungida, estas sugerencias van en el sentido de que Ruth se vea y huela delante de vos como una novia, ¿no? Se está preparando como una novia. Mencionábamos también que esta presentación de Ruth a vos se debía hacer apenas hubiera terminado de comer y beber, ¿no? Dijimos que como era un festival, una fiesta, es probable, ¿no?, que la música, el consumo del vino pusiera más contento, más alegre de lo normal al hermano vos, ¿no? Entonces, que recién en ese momento ella se presentara delante de él. A partir del verso 6 al 13, se va a producir un hecho muy interesante. Ruth capítulo 2, 20, que lo utilizamos para introducir las preguntas para nuestra sección de hoy. La parte final, la segunda parte del versículo 20, la última parte, dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y aquí ustedes están mirando una lámina que está escrita en el idioma hebreo, y la parte que está
encerrada, ¿cierto?, en un círculo, o bueno, está encerrada con una línea roja más bien. Ahí habla de Goel Nu, ahí dice Goel Nu. Goel significa redentor y la partícula final Nu, ¿cierto?, hace alusión a a algo propio. Entonces, Goel Nu está hablando de un redentor. ¿Qué es un Goel? ¿Qué es un redentor? El Goel es un pariente, ya lo mencionamos la semana anterior, quien por cercanía o por importancia dentro de la familia, tenía la obligación de defender y representar en lo económico, en lo social, e inclusive en lo criminal, a algunos miembros de su familia. Veámoslo más detenidamente. Ser un Goel o ser un redentor significaba también un campo de acción que también estaba delimitado por el pacto, que también pertenecía a los fundamentos de la ley del Antiguo Testamento. En primer lugar, un Goel era un vengador de sangre. Ahí ustedes están viendo algunos textos bíblicos para si ustedes quieren comparar, pero el vengador de sangre era aquel familiar que tenía legalmente, desde el punto de vista de la ley de la Iglesia del Antiguo Testamento, el deber de restablecer o aplicar justicia para su familia cuando su familia había sido víctima de un acto delictual. Por ejemplo, cuando se asesinaba a alguien de la familia, el vengador de sangre, por eso el nombre, tenía la obligación que le imponía la ley de vengar a su familia, ¿no? De la misma manera, un poco la ley del ojo por ojo y diente por diente, que había sido afectada su familia. Mencionábamos cuando estudiamos el libro del Éxodo y Jueces, de estas ciudades de refugio, ¿no?, que eran ciudades para que aquellos que estaban acusados de asesinato pudieran esconderse de estos vengadores de sangre. Entonces el Goel era un vengador de sangre. En primer lugar, entonces el Goel era quien tenía la obligación impuesta por el pacto de aplicar justicia o traer justicia a la familia. En segundo lugar, el Goel o el Redentor tenía la obligación además de rescatar las tierras que por diferentes motivos algún miembro de la familia hubiera perdido, ya sea por pobreza, ya sea porque vendió las tierras y luego no las pudo recuperar, pero el Goel tenía esa obligación también de recuperar aquellas tierras que algún miembro de la familia, por alguna causa en especial, hubiera perdido la posesión de ellas. Lo encuentra en Levítico capítulo 25, verso 25. Ahí está el texto donde ustedes lo pueden ver. Pero no solamente eso, el Goel, en el caso de Ruth, ven que las funciones del Goel o del Redentor están dadas por la ley. Pero además, en el caso específico de Ruth, no solamente aplica el Goel, el Redentor, sino que además también aplica la ley del levirato, ¿no? ¿En qué consistía la ley del levirato? En que cuando una mujer quedaba viuda en una familia, el familiar más cercano, ¿no?, el hermano principalmente o un familiar cercano, tenía la obligación también de parte de la ley de casarse con la viuda de tal manera de asegurar la descendencia para una determinada familia. Entonces también había una relación, porque al haber hijos se mantenía también la propiedad de la tierra, el trabajo de la tierra, el nombre de la familia, en fin, ¿no? Entonces, en el caso específico de Booz, aplicaba no solamente el término de Goel, de redentor, sino que también la ley del levirato. Por eso las implicaciones de ser un Goel, un redentor, también tenía la obligación de rescatar y defender a familiares y parientes que se hubieran vendido ellos mismos como esclavos a causa de su pobreza o hubieran sido tomados como esclavos. Entonces, también recuerden ustedes que esta ley del rescate está vinculada también con las leyes pactuales que vimos principalmente en el libro de Levítico. Entonces, un redentor tenía que defender a la familia, un redentor tenía que recuperar la propiedad de las tierras, un redentor
tenía que rescatar a los esclavos de una familia, y en este caso el Redentor además tenía que asegurar la descendencia y la permanencia de la familia de Elimelec. Eso es un Goel, ¿no? Eso es un Redentor. Por cierto que esto tiene implicancias y aplicaciones teológicas. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de Israel, es el Señor mismo quien se presenta como nuestro pariente más cercano, como nuestro defensor, como nuestro liberador. Dios es Goel, ¿no? Dios es nuestro redentor cuando libera a la iglesia del Antiguo Testamento de Egipto. Dios es Goel cuando hace volver a los esclavos y a los cautivos del exilio. Y se manifiesta más profundamente en el Nuevo Testamento a Jesús mismo como la representación máxima del Redentor, aquel que redime, ¿no? Que rescata a su pueblo, a su iglesia. Ahora, volvamos al texto. Del versículo 6 al 13, leo lo que dice de Graf. De Graf dice, al caer la noche, Ruth fue al campo y se acostó a los pies de Boz. Al despertar de noche y reconocer a Ruth, ella le preguntó si quería ser el redentor de la familia de Elimelec, contrayendo matrimonio con ella y redimiendo la propiedad de Noemí. Nuevamente Boz se sintió asombrado y contento por la fidelidad de Ruth hacia la familia de Elimelec y hacia la ley del pacto del Señor. Boz le contestó que con mucho gusto cumpliría la responsabilidad del pariente más cercano. Pero cuando un hombre que quería ser fiel a todos los decretos del pacto, señaló que había otro hombre relacionado al asunto, y este hombre tenía la prioridad en el derecho y la responsabilidad de servir como redentor. Este hombre tendría que ser consultado primero. Si se rehusaba, Boz sería el redentor. A este efecto, Boz hizo un juramento. Vayamos entonces a los versículos 6 al 13. Por favor, si alguien lo puede leer. Yo, pastor. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobre o rico. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Gracias, hermano Pablo, por la lectura. Bueno, aquí ustedes están viendo entonces el desarrollo de la parte medular de este capítulo, que es la propuesta que va a hacer Ruth a Boz para que él la redima, a ella y a toda su familia. Hay varias cosas interesantes en esta porción, que por tiempo no las vamos a tocar todas, pero sí algunas que nos parecen ¿no? más importantes de mostrar. Primero, en el hecho de que Ruth se acueste con Boz.
hay una indicación, recuerdo ustedes que estaba la advertencia que Noemí le había hecho del momento preciso en que ella tenía que hacerlo. Y ese momento preciso dijimos que es cuando vos estabas, de ahí ustedes lo están viendo en la lámina, que lo coloqué entre comillas, en estado de contento, ¿no? Luego de haber comido y de haber bebido, dice que se va a dormir a un lugar apartado, dice el versículo 7, a un costado de la era, ¿no? Él se fue a acostar. De manera sigilosa, Ruth se acerca y se acuesta con vos. Ahí el término descubre sus pies, destaca que Ruth, su intención no es acostarse para intimar con vos, sino más bien el hecho de acostarse a los pies de vos es más bien para mostrar sumisión, ¿no? Para mostrar humildad delante de él. Y dice el versículo 8, interesante porque el versículo 8 dice que vos despierta a la medianoche estremecido, ¿no? Un poco, yo me debo imaginar que vos está acostado en el campo y de repente se da vuelta y siente algo tibio cerca de él. Puede haber pensado incluso que puede haber sido un animal salvaje, ¿no? Que está ahí cerca y se sobresalta, se asusta hasta que se da cuenta que es una mujer la que está a sus pies. Bueno, el versículo 9 nos habla que él pregunta, ¿no? Le pregunta quién eres, es de noche, por eso no la conoce. Ella le dice, yo soy Ruth, tu sierva, y le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y ahí está la propuesta de matrimonio, ahí está la propuesta de remisión, ahí está la propuesta de que vos se convierta en el redentor de la familia de Elimelech. El gesto de Ruth de pedirle que la cubra con la punta de su manto era una propuesta, básicamente es una propuesta de matrimonio. Esa forma de hablar, de que de ser cobijado, de ser tapado por una parte del manto, ¿cierto? Lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos 7 al 8, que nos muestra también cómo el Señor utiliza esta misma figura para decir que Él se ha desposado y Él se ha casado con su iglesia. Ahora, es interesante esta frase, hermano, yo la quiero tratar brevemente, porque tiene una importancia teológica que yo quisiera destacar. Ustedes tienen el texto ahí, están mirando la lámina, el texto en hebreo, yo acostumbro a usar, ustedes lo pueden hacer también de manera particular, el interlineal de Logos, ¿no? Que está en la sagrada, perdón, está en el computador, en la internet, y que ustedes pueden acceder libremente a él, es totalmente gratis de usar. Y ahí tengo marcada con rojo, ¿no? Una palabra. Porque Ruth 2:12, que es el texto que leímos al principio, voy a leerlo nuevamente, Ruth capítulo 2, versículo 12. Dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel. Y aquí la parte que quiero destacar dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, aquí en la última línea, aquí que estoy marcando, dice el Señor, Dios de Israel, has venido a refugiarte bajo sus alas, ¿no? Eso es lo que dice. Ahora, fíjense bien en esta palabra que tengo en circulito, perdón, marcada con rojo, tiene un número, 3671, ¿no? Eso es para buscarla en el diccionario. ¿Qué significa esa palabra? Vamos a ver. Es una palabra que dice kanaf en hebreo, que significa ala o alado. Por lo tanto, está bien lo que está diciendo nuestra traducción de que Ruth ha venido y se ha puesto bajo las alas del Señor a refugiarse. No nos da sentido de refugio, de cuidado de parte del Señor. Recuerde que el Señor dijo en Éxodo que Él, como águila, había sacado bajo sus alas o sobre sus alas a su pueblo de Egipto. ¿Por qué es interesante eso y qué tiene que ver con el texto que estamos mirando? Bueno, el versículo 9 del capítulo 3
Dice entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y fíjese lo que dice ahora, dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí tengo nuevamente cerrada en un círculo. Fíjense la traducción que está abajo. Dice el borde de tu manto. Pero mire el verso anterior, la lámina anterior, la misma palabra, el número 3671, ¿no? Dice sus alas. Canaf significa alas o alado. Y acá nuevamente está la misma palabra, 3671, canaf, ¿no? Que el escritor lo traduce como al borde de tu manto. Pero recuerden que este es un libro de una intención teológica, ¿no? De una enseñanza, está dentro de un marco religioso como es el pacto. Dios se ha mostrado como el Dios que cubre bajo sus alas a su pueblo y lo protege como un águila. Por lo tanto, lo que está pidiendo Ruth a vos es lo mismo, es estar, ¿no? Es entrar en este pacto, ¿no? Es que vos, la figura es que vos con su ala, ¿cierto? La cuide, la proteja. Pero como sabemos que esa es una acción que corresponde solamente a Dios, a Él se le está dando este acto, es que el escritor traduce bajo sus alas con mejor, que me parece muy adecuada la forma, ¿no? El borde de su manto, es decir, que igual esté bajo su cuidado. Eso es lo que quiere decir en el fondo. ¿Cuáles son las consideraciones? Que en el fondo ese es el pedido de matrimonio que hace Ruth a vos, ¿no? Que él sea el redentor de su familia. ¿Qué es lo que responde vos? Bueno, vos va a considerar varias cosas. Primero, el versículo 10 va a considerar y decir que ella es bendita. Dice el versículo 10, y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postera bondad que la primera. Entonces, primero, vos reconoce en Ruth que es una bendita, ¿no? Que es una bendecida de parte de Dios. ¿Y cuáles son los elementos que él toma en consideración? Primero, porque a pesar de todo nunca dejó de cuidar a su suegra, sigue buscando la continuidad de la familia al recurrir a él como el redentor. Además también porque aparentemente vos era de una edad mediana, porque le dice que ella no prefirió irse con jóvenes, sino que prefiere irse, lo elige a él, ¿no? Para que él sea el redentor de la familia. El versículo 11 además destaca o ve vos en Ruth que ella es una mujer virtuosa, ¿no? Con todo lo que significa eso, la connotación, especialmente cuando vamos al libro de los Proverbios, ¿no? La connotación que tiene esta carga de este término en las mujeres del pacto, una mujer virtuosa. Pero hay un problema, porque vos está dispuesto inmediatamente a redimirla. Vos está dispuesto a tomar el rol de Goel en la familia de Elimelech. Pero hay un problema. Y el problema es que a él no le correspondía ser el redentor de esa familia. Había otro familiar que era más cercano. Cuando veamos el capítulo 4 vamos a encontrar que ahí se desarrolla la conversación entre vos y este pariente cercano, ¿no? Hay otro. Y aquí vemos también de parte de vos su fidelidad al pacto, porque a él no le correspondía asumir este rol. Él está dispuesto a hacerlo, pero entiende que según la ley a él no le corresponde hacerlo, de tal manera que juramenta, entre comillas, ¿no? a Ruth, que él va a solucionar este problema. Para sellar este compromiso, vos envía, primero le pide a Ruth que salga, que no la vean, para protegerla a ella, ¿cierto? Para proteger su reputación. Está teniendo cuidado de ella más que de él. Eso habla bien de vos también. Pero no solamente eso, sino que, como dijimos al principio, no sabemos cuánto tiempo pasó entre la cosecha y esta fiesta de la trilla, es que envía cebada, ¿no? a Noemí a través de Ruth. Porque probablemente, como dijimos, ya no tenía alimento porque no sabemos cuánto tiempo pasó. Veamos cuál es el resultado y este es el último punto y con eso vamos a terminar nuestra revisión de este texto. De los versos 14 hasta el 18.
Voy a leer desde el 15. Dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no te vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya este asunto hoy. Entonces envía Booz a Ruth a casa de Noemí con granos de cebada. Una posible aplicación o significado podría ser la prosperidad, de la simiente que vendría de esta unión. Y nos dice el texto además que Booz no pierde tiempo porque el mismo día, comillas, comienza a hacer los trámites para tramitar, ¿cierto?, el matrimonio a la brevedad. Y es interesante cómo cierra este capítulo porque Noemí, que parece una actriz secundaria, ha venido dando muestras y evidencias de la fe profunda que tiene en el Señor y de cómo está confiando en que Dios va a cumplir todas sus promesas. Entonces Noemí cree en el Señor y juntas van a esperar para saber cuál es la respuesta del Redentor que correspondía, ¿no?, que las redimiera. Y Noemí, dice el texto, vuelve a ver resplandecer la luz sobre su familia. Entonces, de esa manera vamos a terminar nuestro relato de hoy. La próxima semana vamos a empezar con el capítulo 4 y vamos a ver la última parte final, ¿no?, de cómo va a actuar Goel redimiendo a la familia. Entonces, 3 cositas para destacar de este relato. Primero, cómo Noemí confía en Dios, en sus promesas, y cómo confía que todo va a salir de acuerdo a lo que Dios ha mostrado, ¿no? Y que esto va a ser posible en la medida que sean fieles al pacto. Se nos muestra en el relato también los elementos del pacto que están presentes y cómo estos elementos son respetados y se hacen respetar en el relato, y cómo con la consecuencia de la fidelidad y el cumplimiento del pacto trae como consecuencia, ¿cierto?, lo que va a pasar en el capítulo 4, que es la consolidación final de la redención de Ruth. Aplicaciones podemos tener muchas, ¿no? Dios como voz redimiendo a su iglesia, Cristo como el Salvador redimiendo a su iglesia también, ¿no? Son posibles aplicaciones. Pero bueno, vamos a terminar aquí nosotros hoy día. Voy a dejar de grabar para que si alguien tiene alguna consulta, algún aporte que quiera hacer al grupo, lo pueda. Déjenme terminar